Estamos de vuelta, queridos televidentes, me adelanté. Estoy en vivo, señores. Tengo que recalcar a Margarita, mi amiga. Todo te lo mandó a decir Joan Colón. Mira, LeBron se quedó fuera de los playoffs. ¿Qué van a hacer ustedes, los fans de LeBron, ahora con la NBA? Bueno, es que lamentablemente nuestro querido LeBron, los Lakers deben buscar otros prospectos. La culpa de los Lakers ahora. Es que deben buscar otros jugadores que también ayuden a LeBron James, porque él solo no puede llevar a los Lakers a los playoffs. Lamentablemente, después de muchos años de darnos tanta satisfacción a los seguidores de LeBron James, no tenemos que quedar fuera porque los Lakers deben buscar refuerzo, porque una golondrina no hace verano. Pero los equipos cambian con LeBron, dicen. Señores, tenemos un tremendo invitado en la noche de hoy, un amigo, hermano, abogado, comunicador, sumamente brillante. Nos hicimos amigos en un viaje a Dajabón, hablando de salsa. Y ya somos más que hermanos, el licenciado Sandy Sabiñón. Sandy, ¿cómo estás? Para mí es un honor poder compartir con ustedes, encantadísimo, y lo escuchaba ahí debatiendo, muy interesante el programa. Así que no, pues aquí hay un programa paralelo dentro y fuera del aire. Buenas noches y bienvenido. Gracias por asistir. Sandy, ya al fin, este es tu espacio. Para iniciar, Sandy. Yo le daba seguimiento desde la mañana al programa. Ok. Estaba en la mañana. Sí, de 6:30 a 9. Exactamente. Sandy, para iniciar, tú tienes tu programa Notas y Jazz. Así es. En Quisqueya FM 96.1 los sábados 9 a 10. Eres parte del colectivo Miles Davis, el cual yo presido junto a mi hermano Escalante, que está aquí. Sí. Hoy es Día Internacional del Jazz. ¿Qué nos puedes hablar sobre eso? Bueno, lo primero que hay que decir, que hay que destacar, ¿verdad? Que la República Dominicana forma parte de esta celebración. En el 2011, la directora de la UNESCO, quien era Irina Bokova en ese entonces, proclamó el 30 de abril como Día Internacional del Jazz. Luego, en el 2013, la República Dominicana se integra a formar parte de esta gran celebración. Ahora, ¿qué significa formar parte de esta celebración del Día Internacional del Jazz? Es que la UNESCO elige representantes de la República Dominicana para representar al país en tema de jazz en esos países que también se celebra el Día Internacional del Jazz. El año pasado, modesto y aparte, yo fui seleccionado como embajador de la República Dominicana en otros países, representante del jazz. La UNESCO hace una elección de los promotores, valga la redundancia, promotores de jazz del país, y así poder promover. En esta fecha se hace una serie de eventos que tienen que ver con pedagogía, conferencias, charlas, todo un enfoque de educación. Todo lo que tiene que ver con fomentar el jazz. El jazz, exactamente. Y por último, hacen un concierto que es, cada año se elige un país. Este año se eligió la ciudad de Melbourne, en Australia, así es. Y está dedicado a Duke Ellington. El gran Duke Ellington. El gran Duke Ellington. El año pasado se eligió Washington, como así, se van eligiendo varios países. Fue La Habana, Cuba, me dijiste, en el 2015. Sí, en el 2015, 2016, si mal no recuerdo. Se eligió, se hizo en honor a Chano Pozo, que fue uno de los timbaleros o músicos de jazz cubanos más importantes desde la formación de la música latina del jazz. Entonces, en la República Dominicana en particular, el escenario de la Feria del Libro ha sido propicio, ¿no? Excelente. Porque se han mezclado estas dos fechas y por tanto en la Feria del Libro se están llevando a cabo todo ese itinerario que se iba a llevar a cabo de manera individual, se mezcló en el programa de la Feria del Libro y hay una serie de eventos, conciertos, cursos, charlas, videos Jam Session, etcétera, que estará, por ejemplo, este domingo para el cierre de la Feria del Libro estará Retro Jazz y otras bandas. Ben San y su grupo de jazzianos cancioneros dominicanos. Así es, pero esto tiene una importancia para la República Dominicana porque no solo la gente cuando escucha el tema del jazz cree que le estamos hablando de algo muy elitista. Es una concepción que se ha venido derrumbando poco a poco porque evidentemente hay algunas formas de jazz que necesitan una propensión más intelectual para poder comprenderla, como es el bebop, el free jazz. Y bueno, y el hermano Rafael sabe porque hablamos de eso bastante en el programa el sábado. Pero más allá de eso, el jazz está asumiendo un ritmo totalmente diferente. Y la República Dominicana se han estado celebrando festivales. Hemos visto, por ejemplo, la Noche de Jazz en las Escalinatas, que tuvo mucho éxito,
yo soy uno de los que digo, ¿por Los qué no se jueves le en dio la noche, continuidad no sé por qué dejaron de a eso? hacerlo. No, y he podido ver que durante unos cuantos años atrás se ha promocionado lo que es el Festival de Jazz, Así que es. en muchas ocasiones se ha realizado en Puerto Plata. Así, el DR Y Jazz, que tiene 20 DR años. Jazz, El Día y- Jazz y el de Sajoma. Y el de Sahoma. Jazz en la Loma. y que ha recibido una muy buena receptividad por parte de nosotros los dominicanos. Así es. O sea, ¿entiendes tú que en los últimos años nosotros los dominicanos nos hemos adaptado un poquito más, hemos estado involucrándonos más en esto de jazz? Y si también hay jóvenes que están incursionando en todo esto. Sí, evidentemente. Obviamente también tiene una respuesta un poco sociológica, porque desde el 1990 hacia acá la sociedad ha cambiado mucho en términos de consumo y lo comercial, ¿verdad? Entonces, antes para tú comprar un CD de jazz era sumamente difícil. Ahora ya en Spotify tú puedes consumir una música, en las redes sociales, etcétera. En Y YouTube. En YouTube también hay una diferenciación en cuanto al consumo de la música, y hay una nueva generación que está teniendo una propensión a ese consumo de la música, del jazz, y ha ido creciendo. Evidentemente el jazz siempre va a tener un público selectivo, ¿verdad? Sí. Porque es una música totalmente diferente, pero el tema de que si es popular o no es popular, poco a poco se ha ido desmontando, y hoy en día tenemos una serie de artistas dominicanos, jazzistas, que nos están representando incluso Pues Bianzán, José internacionalmente. Jacobo, Así es, músicos que están haciendo un trabajo impresionante. Cyril Aimé. Lo que pasa también que tiene que ver mucho con la cultura de un país. Alguien dijo siempre el nivel de un país se mide por su nivel cultural. De manera que también tiene que ver con la cultura de un país. Aquí tenemos varios géneros que son populares, incluso los géneros urbanos de los últimos años han abarrotado porque han comprendido el negocio, y es algo que quizás podría ser una deficiencia en cuanto a la industria del jazz, que poco a poco se han ido montando en la forma de comercializar su música. Es como yo le decía a un invitado, que Rafael estaba el sábado en el programa, y él decía, por ejemplo, es que si yo no asumo los estándares de la industria, que me sume la industria, me voy a quedar tocando en un restaurante toda la vida y no voy a crecer, nunca voy a vender un disco, yo he tenido que aprender a dirigir, porque esto es un negocio. Porque si tú inviertes tiempo, inviertes dinero para hacer una producción musical de jazz y conocimiento, el tiempo, que es lo más valioso del mundo, ¿no? Entonces tú tienes que sacarle un nivel de productividad a eso, porque si no, como él decía, si no me quedo en restaurantes tocando fiesticas y cumpleañitos y no hago más nada con mi carrera. Pero también entiendo yo que desde el mismo Ministerio de Cultura deberían fomentar lo que es el jazz, para que nuestros jóvenes también se interesen por conocer un poquito más de eso, porque, por ejemplo, podemos ver cómo nuestra juventud, a través de los medios de comunicación, son bombardeados con esos mismos géneros que tú hablabas hace un instante, los géneros urbanos y demás. O sea, entiendo yo también que desde el Ministerio de la Cultura pues deberían hacer su aporte para fomentar un poquito más este género tan interesante. Sí, evidentemente, pero vuelvo y te digo también lo de la cultura y la sociología de un país. Este es un país totalmente político. Si tú evalúas de todos los programas de radio y televisión, el 70% son de política. Cierto. De manera que la cultura no tiene gran parte de proyección, y mucho menos la va a tener de audiencia, porque si no hay contenido nadie te la va a consumir. Entonces tiene que ver mucho con eso. En el caso del aprendizaje y la pedagogía musical, yo he insistido, no desde ahora, desde hace muchos años, que la pedagogía musical debe ser parte de la educación. Y aquí está el hermano Manuel Escalante, que quizás con él conversemos más adelante también sobre el tema de la educación. Yo escuchaba a Manuel Escalante, por ejemplo, que decía la música debe ser estudiada desde la estimulación de los párvulos, en la educación básica, para que los niños puedan ir estimulando su inteligencia físico-motora. Entonces, en los países desarrollados, en los países nórdicos sobre todo, la educación musical se da desde la preprimaria. Así es. Eso es algo que la revolución educativa debe incluir, el aspecto pedagógico a nivel cultural, que es una de las gran vacíos de la revolución educativa, que ha sido un éxito por el presidente Danilo Medina, pero creo que es un enfoque que le hace falta todavía para poder llevarlo al 100%. Todavía estamos en la fase de la evaluación del currículo estudiantil a nivel escolar, donde yo entiendo tanto la música como temas deportivos son vitales y temas científicos. Así es. Aquí tenemos un currículo estudiantil de hace más de 40 años que está obsoleto. Y la República Dominicana habla de una revolución educativa que
lo más visible es la parte de obra y cemento, pero no nos hemos adentrado en lo que tiene que ver con la parte del contenido de esa revolución educativa. Exactamente. Sandy, hablamos de jazz, hablamos de la importancia de este género y cómo ha proliferado en la República Dominicana. Ahora vámonos con un tema más académico, que a mí me interesa tratarlo contigo, y es uno de los temas que yo creo que República Dominicana hacia donde debe caminar en ese sentido, que es la economía circular. Bueno, la economía, me sorprende con la pregunta, ¿verdad? Sí. Vaga, que tenemos unos cambios buenos. Evidentemente, la economía circular es un concepto moderno, pero a la vez clásico, porque proviene del 1940 1960, donde sociólogos e intelectuales abordaban un rediseño del capitalismo y de la economía, y se inventaron muchísimas teorías, incluso la economía azul de Gunther Pauli, y el rediseño del capitalismo, todos esos conceptos que abordaban un cambio de la economía en función de una mejora del medio ambiente. Entonces hoy en día todos esos conceptos convergen hasta formar esta gran denominación que se llama economía circular. La economía circular, según la definición moderna, ¿no?, se basa en una gestión de producción económica circular, donde los materiales, la materia prima, no tienen una muerte, ¿verdad? Son las 3 R. Las 3 R, reducir, reutilizar Y reciclar. y reciclar. No, reducir, reciclar y reutilizar. Exactamente. Entonces, en la medida que un producto, por ejemplo, el plástico, que es una de las manifestaciones que más dura en el medio ambiente, el plástico te puede durar hasta 400 años. Entonces el plástico, ¿cómo tú concibes que tú bebes una botella de agua y el contenido, que la sustancia es el agua, tú te la bebes en 10 segundos y el plástico, el agua no te dura, pero el plástico te puede durar 100 años en la sociedad? O sea, ¿qué uso se le está dando al plástico? Generando un pasivo ambiental. Porque tenemos que recordar que fíjense lo que hemos pasado con el malecón, los ríos, Sí. una cosa Mira, que... tenemos que partir de lo siguiente. Cada actividad humana genera un impacto ambiental. Así es. Entonces, tenemos que tratar de analizar hasta dónde ese impacto los podemos llevar a que sea útil a un futuro para que mañana ese paseo ambiental, una botellita de agua que tú te tomas y la botas Y que cause queda el en la menor basura, daño. puede causar, como tú dices, una obstrucción a las vías de los ductos líquidos, contaminación, hacinamiento, entre otras cosas. ¿Qué plantea la economía circular en ese aspecto? Lo que plantea es el cambio de visión del uso de esa materia prima, porque por ejemplo en algunos países, ya en Alemania por ejemplo, la sustancia que se utiliza para hacer las botellas de plástico, se utiliza, Adidas y otras marcas, incluso marcas alemanas, la utilizan para hacer productos de su ropa. O sea, que estamos hablando que ese material, el plástico, ellos lo reciclan y hacen ropa. Y ya se estima que para el 2023 el 90% o el 100% de los productos de Adidas, por ejemplo, va a ser con material de plástico. Entonces, es la visión, ¿me entiendes? No es que tenemos que eliminar el plástico. Hay países que han suprimido el uso de fundas plásticas. Exactamente. También, por ejemplo, la medida de los calimetes, de los sorbetes. Sí, eso me sorprendió recientemente. En Estados Unidos es una medida casi general ya. Sí. Todos los estados se pregunta, es una opción. Tú tienes que preguntar, las empresas tienen que preguntar al cliente, usted quiere utilizarlo, pero no se lo dan, porque la idea es reducirlo. Recientemente, el Día de la Tierra, una empresa muy famosa de helados que todos conocemos, pues particularmente me sorprendió porque ese día ellos nos dieron, tú comprabas una malteada, pues cuando tú recibías el sorbete tradicional, no era ese, era un sorbete de cartón. Exactamente. Y me sorprendió y me gustó la idea, pero también vi que las cucharitas que te daban para probar el helado ya no es plástica, también es de cartón. O sea, como de materia orgánica. Entonces, es una iniciativa loable y que debemos todos felicitar y que ojalá otras instituciones la pongan en práctica. Sandy, nos vamos a la pausa, pero regresamos con varios de estos temas para seguir desarrollándolo. Excelente. No se muevan, volvemos con más de Teleanálisis. Señores, nosotros continuamos aquí en su espacio Teleanálisis y definitivamente que los haters
Los haters siempre están por doquier. Yo quiero saber haters No de nos aquí, dejan si LeBron ni tranquilos. jugando está. No nos dejan tranquilos, déjennos vivir. Porque no ¿Tú sabes cuál es el problema de LeBron? no tenemos la culpa de que él sea una mega estrella. Bueno, ¿tú sabes cuál es el problema de LeBron? Recuerda que tenemos un invitado. ¿Pero tú sabes cuál es el problema de LeBron? Te lo respondo. ¿Cuál? No es LeBron. ¿Cuál? Usted es los fanáticos de él. Es que, Volviendo pero al es que tema, ustedes no nos ese es el dejan problema vivir, de siempre, ellos. siempre nos están atacando. Dile, Joan. Siempre nos están atacando porque... Sandy, volviendo al tema. Estamos hablando de economía circular. Un concepto que lo que trata es, como decimos, las 3 R. Reduzco, reciclo, reuso. Ahora enfoquémonos. ¿Cómo esa economía circular puede impactar un Producto Interno Bruto de un país? Bueno, realmente va más allá, no simplemente se trata de reducir, reciclar. Perdón, y el pasivo ambiental también. Sí, porque va más allá. Yo lo he denominado a través de mis artículos la nueva gestión de la ciudad, porque interfiere en otras áreas O sea, de la tú vida. te vas al concepto nuevo que tenemos ahora que se llama Smart City, ciudades inteligentes. Exactamente, porque interfiere en otras áreas de la vida y tiene incluso un aspecto filosófico que lo aborda By Chulhan, es un filósofo alemán que aborda el tema del consumo, porque tiene que ver con el consumo, porque el consumo es lo que marca la tendencia de generación de residuos. Exacto. Por ejemplo, el más alto número de de la tendencia de generación de residuos lo marca la clase media, porque es el que tiene más Poder forma adquisitivo. de consumir, ¿verdad? En la clase media se concentra la mayor paridad de poder adquisitivo Exactamente. para el consumo de productos de primera mano, lo que son las commodities, muchas veces no solamente la materia prima, sino ya productos terminados. Entonces, de eso se trata. Es una nueva gestión de la ciudad que incluso te puedo hablar también de otro concepto que está muy vinculado, que es la economía colaborativa, cómo se venden los servicios a través de lo digital, la forma de negocio de Uber. Estamos hablando de todo un engranaje que se denomina la nueva gestión de la ciudad. A mí me encanta porque el aspecto el área medioambiental es fundamental para el desarrollo de la vida. Fíjate que en la zona colonial, por ejemplo, tenemos un tema de parqueos. Eso tiene que ver con economía circular también. Todo tiene que ver con economía circular, porque los gases que emiten los vehículos. Yo siempre he dicho que la zona colonial debe hacerse un tránsito para Peatonal bicicletas. completo, sí. Y para bicicletas también. Sí. Mira ahora con la Feria del Libro, no hay forma Pero de mira, parquearse ahí. como dos empresas con conceptos innovadores, como son Zona Bici y otras, más valga la cuña, vayan hablando de Zona Bici, son amigos Han míos, tenido mucho éxito. te rentan bicicletas Han tenido mucho clásicas éxito. con un color bonito de la zona colonial Claro. y han generado un éxito, que es un startup del transporte Eso- ciclístico. Eso ha sido un boom en Eso es nuestra- en un la zona simple colonial. startup del transporte ciclístico, que la gente va y disfruta de tirarse fotos y otros instrumentos que son como pequeños vehículos, que son como patinetas, que son motorizadas y eléctricas, que tú lo usas en la zona colonial. No te contaminan y tú te puedes transportar a través de la zona durante un gran tiempo. Pero además que son integradoras, porque también hay una La familia bicicleta, va. hay una bicicleta Sí, que que son para varias mí- personas que tienen que en común. Y con un canasto para un bebé. Sí. Sí, yo me quedé sorprendido porque hace unos días estuve en el Otorrino y atrás de Otorrino hay unos parqueos que se llaman Smart Parking, Sí. que yo digo, bueno, pero esto debe ser llevado a la zona colonial. No, y en la- Son y tú parqueos tienes- por paneles Sí. y cada uno va subiéndose encima de Y otro. tú tienes eso Vienen de también, el Corea. agotado Mejía Ricard. Exactamente, creo que hay 2 en el país. o No hay uno. más, porque recuerdo que uno de ellos, que la gente no se recuerda mucho, hay como una institución pública no se usa a menudo, no se menciona a menudo, es de la Superintendencia de Seguros. Exactamente. Sí. Hay uno en la Gustavo Mejía Ricard, que así ganó la López de Vega, cerca de aquí, por la Superintendencia de Seguros. También Fue hay el un primero que yo dealer, vi hay con un ese dealer concepto. en la 27 En la 27 de febrero. que tiene Vale, uno no así. le vamos a decir, no le vamos a dar la cuña. No, claro que no. Pero ese tema, como una economía colaborativa, que ya no estamos yendo al tema del Smart City, esa ciudad inteligente y sostenible. Exactamente. Que- Lo mismo pasa también con los zafacones. Ya en Alemania se están implantando zafacones inteligentes que te descifra y te da una estadística de la basura que tú botas, los desechos en sentido general. Te dice, mira, tú desechaste tanta basura, pero es demasiada. O sea, comida buena, te la clasifica la basura de manera inteligente. Hay Te un da una interesante que tú estadística. planteabas, que era un tema de lugares donde... Y aquí yo estoy viendo a la alcaldía que está recibiendo donaciones de zafacones clásicos de lo de hierro. Sí, Óyeme, una tú cosa planteabas que uno da vergüenza. interesantísimo, que era un concepto donde el parquímetro Ujú.
te va facturando el tiempo que tú duras parqueado en un espacio público y tú puedes pagar ese parqueo con botellas plásticas para fines de reciclaje. Sí, ecoparqueo, eso es una propuesta que estamos desarrollando que consiste en reducir el plástico. Una forma de eximir el pago del parqueo. Si tú te vas bebiendo una botella de refresco o de agua, en vez de dar dinero, puedes pagar con un plástico y así te evitas pagar el parqueo. Una propuesta que la estamos elaborando se llama ecoparqueo. Ya en Argentina y en Alemania se ha desarrollado con las mismas características, con diferentes nombres. Nosotros hemos tenido la idea de desarrollarla en el país bajo este título ecoparqueo. Todas estas ideas convergen en este nuevo esquema de nueva gestión de la ciudad. Es una filosofía política. Hay un realmente. concepto de ciudad inteligente y sostenible. Exacto. Te lo digo porque modestia aparte lo estoy desarrollando a nivel sector privado en el país, con varios proyectos, después hablamos de eso, pero que es crear una ciudad autosostenible a través del reuso de sus propios recursos, Exacto. que no lo estamos teniendo. Pero hay una parte importante también que es la educación a los ciudadanos. Sí, Sobre- la educación es básica. Nunca podemos dejar de lado esto porque siempre, no importa las medidas y las iniciativas que tengan nuestras autoridades, si nuestros ciudadanos no son concientizados de la importancia de que nosotros aportemos nuestro grano de La arena. educación es básica y hay algunos colegios, que yo soy testigo de eso porque soy profesor de uno, que están aplicando el tema de la economía circular a nivel cultural. Todos esos desechos y reciclados lo están utilizando para hacer manifestaciones culturales, artesanía. Lo hacen de manera formidable. Un ejemplo de eso en Galería 360. Eso te iba a decir en el atrio de Galería 360. Claro, hay Obras de arte de material con reciclado. material reciclable. Entonces, de eso se trata. La educación es base, debe empezar en el colegio, porque es una nueva cultura. No es que yo quiero que de la noche a la mañana nosotros empecemos a pensar diferente. No es fácil, es un proceso pedagógico, pero alguien tiene que hacerlo, ¿verdad? Y nosotros en eso estamos. Y sobre todo, porque cuando tú estudias las distintas propuestas de los candidatos a la alcaldía, te das cuenta, hay mucha deficiencia, porque realmente no hay un contenido meramente ecológico, ideológico. Entonces, esto es de una manera, mucha gente me dice a través de las redes sociales, pero tú deberías lanzarte alcalde. Y yo digo, no, la idea es fomentar que los candidatos asuman estas ideas. Exacto. Y estas propuestas, porque no se trata... Yo te voy a ayudar a asumirlo. No se, No, de verdad. No, pero de manera seria. O sea, porque es un concepto, inclusive, que va vinculado al tema del capitalismo intangible. Exactamente. Que es un capitalismo de bienes que no se pueden percibir de manera física, pero que generan al final recursos y beneficios a una sociedad. Eso Así es correcto. Mira, tenemos que irnos a una pausa. Así Venimos es. ya con el último segmento. Vamos No a te vayas. vamos a despedirlo en este momento. Exactamente. Pero tiene la invitación abierta de Sí, que tienes ahí- que volver porque hay muchos temas Hay que terminar de desarrollar este interesantísimos tema. contigo. Claro. Y el Entonces, tema político también hay que abordarlo así con es, más así profundidad. es. No, y hablar Vamos a también hacer una pausa. de la economía del comportamiento para fomentar este tipo de Exactamente, conducta. exactamente. La teoría de Richard Thaler de los nudges, los empujoncitos. Exactamente. Todo eso viene en un próximo programa. Así Sandy, mismo es, gracias así por mismo la es. asistencia. Un honor para nosotros. Margarita, tanto yo como yo nos sentimos felices en la entrevista. Te traté más suave que la anterior. Nos vemos el 1 de junio en tu boda en Puerto Plata. Bueno, y señores, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Volvemos para mí en es un honor. breve con Manuel Escalante, que tiene con nosotros otros temas también muy interesantes. Excelente, gracias.